Buenos días, señores. Amiga Sonia Vázquez, señor Hoffman, todos los asistentes. Mi única intención aquí es venir y darles la bienvenida a este encuentro donde se va a discutir los temas de las dinámicas poblacionales y su vínculo con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que al final todo termina en el tema poblacional, porque ¿en qué consisten los objetivos si no sea para que a la corta o a la larga la población o se beneficie del desarrollo o prevenga los posibles efectos negativos del desarrollo? De modo que al final todo lo que se vincula con el logro de estos objetivos tiene que ver con las dinámicas poblacionales, que es el tema preferido, obligado de la UNPA, y que siempre cuenta con no solo con el apoyo, sino con el compromiso de este Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, porque eso es nuestro trabajo. Así que bienvenido nuevamente. Sí, amigos y amigas, gracias realmente por venir, por acompañarnos. Pensando en lo que ustedes van a tener, ¿no?, como plato fuerte hoy, y sin entrar en los detalles de las exposiciones, yo creo que esto reviste una importancia fundamental. Las proyecciones poblacionales, el análisis de la dinámica poblacional, que pasa por examinar, profundizar la fecundidad, la mortalidad y la migración, que aparentemente uno diría, bueno, pero y hasta ahí llega, y esas son las fronteras de un análisis demográfico, poblacional, y dicen, bueno, pero qué simple, y ahí termina. Pues no, detrás de eso hay toda una complejidad, poblaciones que aumentan, que crean presión con flujos migratorios hacia otros países, atravesando fronteras en condiciones, como ustedes ya saben, ¿no?, que muchas veces viajan estos migrantes y en las condiciones en que los reciben algunos países no muy buenas. En fin, hay toda una presión, pero eso también tiene que ver con todo el tema de envejecimiento. Poblaciones que tienen ahora como República Dominicana la oportunidad de aprovechar esa masa de adolescentes y jóvenes para que se capaciten, para que sean profesionales, para que se inserten en el mercado laboral y sean buenos contribuyentes y cambien la tendencia a una población envejeciente donde el cuidado descansa en la familia, en los miembros de la familia o en nadie. Y tenemos entonces unos envejecientes que aumentan esa tasa de dependencia sin que hayan tenido la oportunidad de tener una vida digna y un ejercicio pleno de sus derechos. Entonces, cambiar algunos de los obstáculos que impiden que estas poblaciones tengan unas condiciones de vida, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, de los grandes obstáculos de poder perder ese potencial de juventud y de adolescente son las uniones tempranas, los embarazos en adolescentes, la mortalidad materna, que también República Dominicana, como ustedes saben, sigue ocupando una de las cifras más altas en la región. Pero también estas tres variables que yo mencioné, fecundidad, mortalidad, migración, tiene también que ver con el consumo, tiene que ver con la capacidad de desarrollar un aparato productivo capaz de absorber mano de obra de esa juventud entonces que se está capacitando, que ha estudiado, que es profesional. Entonces es
Le menciono estos temas porque aparentemente parecería que reducimos el análisis y no es así. Esto tiene unas serias implicaciones para el desarrollo del país y de cualquier país, ¿no? El crecimiento, yo le mencioné en el camino a Ari, que estoy en shock cuando veo cómo hay todavía poblaciones, continentes, que la tendencia es de un crecimiento grande, que se van a constituir, o sea, cómo responder a las necesidades de una población que está creciendo por ejemplo, en el caso de África, pero también cómo enfrentar a poblaciones envejecientes ya, y donde la tasa de fecundidad ha bajado tanto y el reemplazo no hay un reemplazo, ¿no? Entonces, también esto representa otro tipo de retos. Así que lo que quiero decir es que uno y otro, y el contexto dominicano ya de manera particular, nos presenta grandes desafíos y es necesario, de cara al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, pensar realmente en esos desafíos para que se puedan tomar las medidas, definir las políticas y los programas que realmente se adelanten a muchas de esas necesidades, que no hay otra manera de identificarla si no es a través de este tipo de análisis. Y ahí yo veo la gran importancia que tiene este encuentro. Así que aprovechenlo, aprovechen estas exposiciones que vamos a tener, seguramente muy buenas, y veamos al final de la jornada cuáles son las respuestas a esos grandes desafíos en el caso concreto de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Muy buenos días, señoras y señores, amigos y amigas todos. Sí, a mí me toca hablar de la dinámica poblacional y cómo esta dinámica poblacional está realmente formando ya el futuro. Podemos ver cómo se va a ver nuestro futuro al proyectar, digamos, qué es lo que va a pasar con la dinámica demográfica. La dinámica demográfica es el factor de mayor influencia en las economías y en el desarrollo social de las poblaciones. Como ya lo mencionó el ministro también, definitivamente casi todo el quehacer nuestro como gobiernos, como organismos internacionales, está enfocada en tomar decisiones en torno a la población, ya sea como para poder mejorar sus condiciones de vida o como para poder también asegurar de que los efectos negativos de esta dinámica poblacional no trascienden y no ponen en peligro nuestra propia presencia. Dinámica poblacional modelando el futuro. Lo que siempre hemos visto en el sentido de que siempre para nosotros es como el periodo de vida que tenemos, es que hemos estado enfrentando el crecimiento poblacional. Y sigue habiendo, obviamente, crecimiento poblacional, pero ¿es realmente una historia sin fin? No. Definitivamente nos tocó decenas de miles de años para lograr obtener una población de apenas 750 millones de habitantes en el año 1750, alrededor, ¿no? Es cuando empieza la industrialización. Antes de eso, básicamente la fecundidad estaba siendo corregida o controlada por las leyes del matrimonio. Solamente aquellos que podrían tener ¿cómo se llama en alemán? Un Herzstelle. Yo no soy alemán, pero me acuerdo del alemán. Básicamente un hogar donde podía tener un fuego, donde podría prepararse la comida, donde podría ofrecerse un entorno para una familia. Solamente aquellas personas eran capaces de poder formarse una familia, y la herencia estaba basada en el primogénito, o sea, limitado la posibilidad de poder realmente crecer como población. Y justamente, bueno, todo este periodo después de
del nacimiento de Cristo hasta 1750, básicamente no hemos visto ningún periodo en la historia en donde la población crecía más de 0.5%. Y habían periodos en donde de repente había una caída de 2, 3, 4% en esta población, justamente por las pestilencias y otras guerras, etcétera, que realmente mantenían a esta población bastante estable. Entonces, esta idea del crecimiento poblacional es algo bastante nuevo. Después de 1750, ruptura de estas reglas de matrimonio, había posibilidad de poder formarse una familia, sobre todo obviamente donde empezó, en Inglaterra, Europa. Y en 1850 se ve una pequeña aceleración cuando por mejoras en las condiciones sanitarias, de repente empezaron a bajar las tasas de mortalidad. Las tasas de fecundidad se mantenían básicamente igual a tasas de fecundidad natural, más o menos 7 hijos por mujer en promedio, y eso alrededor del mundo. Entonces el primer efecto del crecimiento demográfico realmente se dio por una baja en las tasas de mortalidad. Y eso más o menos se mantenía, 1850 hasta más o menos 1900, 1920, cuando empiezan a entrar las vacunas, los antibióticos, y las tasas de mortalidad empezaron a bajar aún más, sobre todo las de mortalidad infantil, y por lo tanto un mucho mayor crecimiento de la población. Y eso no solamente en Europa, donde se inició, sino que también alrededor del mundo. Por eso ustedes ven ahí este movimiento en la curva que de repente empieza a acelerar este crecimiento. En ese momento todavía las políticas de los países eran bastante pronatalistas. Más niños, más mano de obra, más botas para poder entrar en guerra, o por lo menos para estar a la defensa. Eso era la idea. Hasta que se dieron cuenta de que, puchica, está creciendo muy rápido. Definitivamente en 1960 ya estábamos, o en los 60 ya estábamos alcanzando tasas de crecimiento de 2.1% a nivel promedio del mundo, 2.5% para los países en vías de desarrollo. Y ahí empezaron a preocuparse los políticos y tuvimos nuestra primera conferencia mundial de la población. Y en 1969 nació el Fondo de Población de las Naciones Unidas. La razón por la cual estamos aquí es definitivamente por esta cuestión de la dinámica poblacional. Y hemos tenido éxitos entre todos, obviamente, no solamente el fondo. O sea, todos los países han estado trabajando para poder bajar esas tasas de fecundidad y estamos viendo que las tasas de crecimiento están bajando bastante rápido y estamos en ese momento más o menos en 1.1, 1.0. Este gráfico ya es un poquito viejo. Pero ven qué es lo que pasa con el ímpetu demográfico. Si bien en los años 60 ya estábamos tratando de empezar a bajar la fecundidad, el ímpetu demográfico seguía. Y miren qué rápido se añaden, digamos, cada vez 1 millón de personas más a la población. Fue en 1804, 1800, bueno, otros dicen 1815, habrá de repente diferencia. Habíamos alcanzado a 1 millón de habitantes. 1927, 2 millones de habitantes. Nos tomó 123 años para lograr añadir 1 millón de habitantes más o duplicar la población. 1960, 3 millones. 1974, 4 millones. En este periodo nos tomó solamente 14 años. Y así sigue. 1987, 99, 2011, 2023, 13, 12 años de edad, 12 años de duración para poder alcanzar 1 millón de personas más. Si bien las tasas de crecimiento están bajando, el momentum, el ímpetu demográfico por el volumen mayor, obviamente empuja a que cada vez se añade más gente. Estamos esperando de que ahora, a partir del 2023, vamos a empezar a ver un decrecimiento también en este número de años que se necesita para poder añadir otro 1 millón de personas más. Y para 2050 esperamos estar todavía por debajo de los 10 millones, 2090, 2100,
11.2 millones de habitantes. Entonces, sigamos teniendo un crecimiento poblacional todavía, pero estamos viendo ya cómo en las próximas décadas va a estar disminuyendo. Pero eso bajo la premisa de que vamos a lograr continuar bajar la fecundidad en ciertas partes del mundo y que en otras partes del mundo no se va a bajar tanto, como está sucediendo, por ejemplo, en Hong Kong, donde en este momento la tasa de fecundidad es menos de un niño por cada mujer. Y definitivamente eso está a la mitad del nivel de reemplazo, o más de la mitad del nivel de reemplazo. O en Shanghai, donde en este momento la tasa de fecundidad es 1.01. O en la República de China, donde la fecundidad en este momento está en 1.38 hijos por mujer. Definitivamente demasiado bajo como para poder mantener un desarrollo económico sostenible a lo largo del tiempo. Simplemente imagínense qué va a pasar si esta población de la fuerza de trabajo, que en este momento ya está disminuyéndose con 9 millones de personas al año, en el caso de la República de China, ¿qué va a pasar con la presión sobre los ingresos, los salarios? ¿Qué va a pasar en términos de la capacidad de poder mantener los activos a su nivel de precio? Si de repente hay tantas casas construidas para una población y de repente habrá menos gente que van a estar ocupando esas casas, los precios van a bajar. Entonces, obviamente, eso va a tener un impacto grave. El hecho de que habrá una pequeña disminución de la población no importa, pero que no sea muy rápido. Y ahí vamos a ver. En este caso, con solo 0.5 hijos por mujer en promedio de diferencia entre lo que se está esperando, que es que vamos a llegar a una tasa de reemplazo más o menos en el año 2100. Si no se da y vamos a tener 2.5 hijos por mujer al final en 2100, no vamos a estar con 11.000 millones, vamos a estar con 16.000 millones. Si vamos a tener 0.5 hijos menos, no vamos a estar con 11.000 millones, vamos a estar más o menos con la misma población que tenemos en este momento. Pero como ven, con una curva para la baja que es demasiado fuerte. Bueno, ¿cuáles son los principales factores que están influenciando la dinámica poblacional? No es solamente el crecimiento, pero sí es importante y sigue siendo importante. Y sobre todo a nivel de África, como ya lo mencionó Sonia. En el caso de África, vamos a tener desde 1950, 250 millones, en ese momento un poco más de 1.000 millones de personas, y van a ser 4.5 mil millones de personas en el año 2100. O sea, se va a cuadruplicar la población en África. Mientras que en Europa, Japón y la China ya estamos en un proceso de disminución de la población. Condiciones muy diferentes. Y obviamente el hecho de que si bien ya no estamos, el mundo, el fondo de población sigue está preocupado, pero digamos el mundo en general como que empieza a perder un poquito esta noción de que vamos a estar con demasiada gente. Cuando uno lee los reportes sobre el cambio climático, hay un solo parafito de los 10.000 páginas que habla de la dinámica demográfica, como que no hay una relación entre el número de personas y contaminación del medio ambiente, la presión sobre el medio ambiente. Y suena como, oye, ¿de qué planeta son? Porque aquí en este planeta somos cada vez con más gente que están ocupando este mismo pedazo de tierra y que estamos usando los recursos en una forma, bueno, sí es cierto, es consumo, pero también tiene que ver con la cantidad de personas que están consumiendo, no solamente el hecho de que estamos consumiendo más como personas. Otro efecto que tiene que ver con este sobrepoblación o mayor población es obviamente el fenómeno de la urbanización. Ya no daba el terreno, la tierra, para poder mantener una población rural tan denso. Y la única forma de poder adecuarse era encontrarse cada vez más en las zonas urbanas, obviamente ayudado con los nuevos modos de producción a través del proceso de la industrialización.
la revolución del transporte, que ayudaba a poder proveer los alimentos también a las poblaciones que estaban concentrándose en la población urbana. Lo que vamos a ver en el futuro, la población rural más o menos constante, pero ya va a la disminución de 3.4 mil millones hasta 3.1 mil millones en 2050, y la población urbana va a estar básicamente ocupando todo este crecimiento poblacional. O sea, el futuro es urbano. Ya el presente lo es casi, pero el futuro definitivamente lo va a ser. 6.7 mil millones de personas en 2050 frente a los 751 millones que hubo en 1950. Casi una duplicación por 10, pues, una multiplicación por 10. Migración internacional. Obviamente con este crecimientos poblacionales sí estamos viendo un incremento en la migración internacional, aunque a nivel de la población mundial está a 244 millones de personas, 3.3% de la población total, pero sí está en paulatino aumento. Y obviamente dependiendo de las condiciones de seguridad que se van a dar en esos países y sobre todo en África, donde la presión sobre el medio ambiente va a estar provocando cada vez más probablemente personas que tienen que buscar refugio en otros países por las condiciones climáticas adversas, habrá una mayor presión, sobre todo a Europa y obviamente otros países vecinos, por lo que ya hemos visto, las guerras en Siria, Irak, Afganistán, pero también, como ya lo mencioné, África. Mientras tanto, en el caso de los Estados Unidos, que era, digamos, el emblema de la mayor inmigración, sobre todo desde América Latina, en realidad la mayor migración hacia los Estados Unidos en ese momento viene de la Asia, sobre todo la India y la China. En el caso de México, que siempre ha sido, inclusive ahora, por el presidente del país del norte, clasificado como el país que está entrando de forma ilegal, digamos la población entrando de forma ilegal en los Estados Unidos. En realidad hay una migración neta negativa, o sea, quiere decir hay más mexicanos que están saliendo de los Estados Unidos que mexicanos entrando. Pero bueno, el factor que realmente va a estar cambiando nuestro futuro, sí, urbanización, sí, la migración internacional, sí, el crecimiento, pero este va a ser el que más nos va a impactar. Porque crecimiento es algo relativamente fácil que tratar. Si sabemos simplemente de que el año próximo vamos a tener que tener más profesores, vamos a tener que tener más enfermeras, vamos a tener que tener X cantidad más de escuelas, vamos a tener que es simplemente añadir con lo que ya uno tiene y tratar de hacerlo mejor. Pero cuando empiece a bajar la fecundidad y empiezan a bajarse los nuevos cohortes, obviamente habrá menos niños comparado con los cohortes anteriores. Hay un achicamiento de la población juvenil, a una apertura de la población que está en edad de trabajar, abriéndose, como se le llama, el bono demográfico. Mayor formación de capital, mayor capacidad de poder invertir en educación, en salud, mayor productividad de los años, de las generaciones posteriores. O sea, en principio, algo súper bien. Caso de México, 0.7% de crecimiento económico sobre los últimos 30 años debido simplemente a la reducción de la fecundidad. Ese es el efecto económico de tener una población cada vez más, digamos, capaz de poder ahorrar, de generar capital y no estar consumiendo básicamente lo que está ganando de inmediato por la cantidad de niños que van a tener que atender. Y obviamente la capacidad de poder reinvertir esos fondos para poder entonces mejorar las condiciones de vida. Pero esto del proceso de envejecimiento es parte de este primer bono demográfico que mencioné, que tiene sus oportunidades y su gran beneficio, pero hay, y es una celebración, o sea,
El hecho de que estamos envejeciendo es porque estamos viviendo más tiempo, es porque tenemos mayor capacidad de sobrevivir el primer año de vida, es porque no morimos en el proceso de llegar a ser ancianos. La probabilidad que yo hubiera tenido digamos, 1600 era probablemente 70% que no iba a estar yo presente acá. O sea, ya mis tasas de sobrevivencia eran pésimas. Y la esperanza de vida, 37 por ahí en Europa. Casi lo mismo en otros países, tal vez en Europa inclusive de repente peor, porque no eran muy buenos para las cuestiones sanitarias en aquel entonces. O sea, ahora sí está mejor, pero en ese momento las probabilidades para una persona que nace de llegar a 60 años o 60 y por ahí 60 años yo es que no, para qué exagerar pues. Probablemente estarán andando entre el 2.5 3%. O sea, casi todos llegamos a tener una edad bastante avanzada, lo que en tiempos anteriores se llamaba llegar a la ansiedad. No sé si es ansiedad o si es... Bueno, volviendo al tema. Eso, el proceso del envejecimiento, una celebración, cierto, pero también un enorme reto. Y es masivo, viene muy rápido y está acelerando. Y voy a tratar de explicar qué es lo que quiero decir con eso. Y que es un factor transformador profundo en las sociedades. Bueno, rápidamente, el primer bono demográfico ya básicamente lo expliqué. Fecundidad decreciente a causa de que la sobrevivencia de los niños era mucho mejor. Menos niños que estaban muriendo, menos necesidad de estar teniendo una fecundidad tan alta. Entonces en Europa, inclusive antes de la planificación familiar moderna, ya estábamos viendo que las tasas de fecundidad estaban bajando en respuesta a eso. Obviamente después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en los años 60, cuando los métodos de planificación familiar empezaron a estar disponibles, y gracias también al Fondo de Población que lo estaba promoviendo, y obviamente organizaciones como la IPPF, la International Planned Parenthood Federation y otros, empezamos a ver una rebaja en la fecundidad. Otro factor que influyó mucho, obviamente, la valorización de las mujeres, la valorización de la educación de las niñas. Una mujer educada, informada, obviamente va a estar pensando 2 veces, 3 veces en torno a si es tiempo de tener otro hijo más, tendencia a bajar las tasas de fecundidad. Entonces se dio esta apertura del primer dividendo demográfico por una decreciente proporción de las niñas y adolescentes y una creciente población de la población entre 15 y 65 años de edad. Y como ya lo mencioné, mayor capacidad de generar capital, mayor inversión en educación posible, mayor inversión en salud posible. Ahí, obviamente, son las políticas públicas que pueden atender y asegurar de que este dividendo demográfico realmente se convierte en un bono y no en una pesadilla, como ha sucedido en varios países en donde se han olvidado de tener. Mira, eso siempre me pasa. Empiezo a hablar y de repente se me va el tiempo. Apertura del bono del género, también otro elemento que está asociado con el proceso de envejecimiento. Familias más pequeñas, mayor educación de la mujer, mayor capacidad de inserción de la mujer también a la fuerza de trabajo. Y obviamente son procesos autorreforzantes con respecto al primer bono demográfico. Y ahora estamos viendo, habrá la apertura del segundo dividendo demográfico. Creciente esperanza de vida al nacer. Darse cuenta de que en ese momento son 2 años en los países desarrollados que se añaden por cada década que pasa en la esperanza de vida. En África son 6 años que se añaden a la esperanza de vida
cada década. Eso quiere decir, por cada día que pasa, son 6 horas que... 6 horas de avance en la esperanza de vida. Mis niñas van a tener una esperanza de vida que probablemente está 7 años mayor al que tengo yo en este momento. Perdón. Masivo y rápido. La población total habrá crecido casi 4 veces en 1950-2050, como ustedes vieron, pero la población de 60 y más crecerá 10 veces, de más o menos 200 millones a más de 2.000 millones de personas de 60 años y más. Y sobre todo ese crecimiento se va a dar en los países en vías de desarrollo. Y está acelerando y va más rápido inclusive para la población de 80 y más. Porque ven ahí la composición de la población envejecida a nivel mundial en 1950, donde 7% de esta población envejecida tenía 80 años y más. En 2050, 20% de esta población va a tener 80 y más. Estamos experimentando un incremento en la longevidad de la población, no solamente un incremento en la esperanza de vida por la baja de la mortalidad infantil y juvenil y todo lo demás, que asegura que podemos llegar casi todos a una edad más avanzada, pero inclusive a una edad avanzada estamos avanzando más. Y son los centenarios que van a crecer aún más rápido. Ahora, obviamente, en números absolutos habrán menos, porque sí está este factor de la mortalidad. Pero, por ejemplo, ahora en Gran Bretaña hay como 12.000 centenarios, pero llegan a ser 500.000 en 2050 y más de 1 millón al final del siglo. 8 millones de los británicos viviendo ahora van a tener 100 años de vida en el transcurso de su vida. Casi en toda Europa son 127 millones de las personas vivos ahora que van a llegar a tener 100 años o más en el transcurso de su vida. Estoy hablando obviamente de los bebés ahora, incluyendo también a otros. Entonces se pueden dar una idea de qué es lo que eso implicará a nivel de una población, porque obviamente personas de 100 años y más no corren tan rápido como los octogenarios, o mejor aún, obviamente los adultos de 40 o 50 años y más. Y probablemente van a tener cuadros de salud que van a ser un poco más complicados, que requieren entonces una reestructuración del sistema de salud. Pero, otra cosa, si van a estar viviendo tanto tiempo, ¿cómo vamos a poder tener los sistemas de seguridad social para poder atenderlos? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer en términos de educación para la vida para que esas personas puedan tener de repente una vida productiva más larga? ¿Cómo vamos a hacer una sociedad más incluyente para ir generando los recursos necesarios? Eso es la situación en 2010. Economías envejecientes, 23 economías que estaban en esa situación, en donde la población adulta mayor está consumiendo más que la población joven. Eso es la situación en 2040, e incluye también a la República Dominicana. La República Dominicana va a ser una economía envejeciente en 2040. O sea, ustedes pueden decir, bueno, pero eso es como 20 años más, ¿no? 20 años en la historia de la humanidad es una gotita, eso es nada. O sea, eso viene muy pronto. Y los cambios estructurales son muy profundos que van a tener que estar pensando. Bueno, un rápido gráfico sobre el porcentaje de la población envejecida a nivel del mundo, y se ve que Europa en ese momento ya tendrá 1 por cada 3 personas mayor de 65 años de edad, 60 años de edad. Asia y Latinoamérica, América Latina, van a estar siguiéndolo muy de cerca, y probablemente por el año 2075, 2080 van a estar a la misma altura. El único que está un poco, bueno, no poco, el único que está bastante atrás es obviamente el continente de África. Perdón. Ups, se me fue. Aquí una pequeña reflexión, muy rápido, y disculpe que me
pido disculpas por haber extendido. Francia le tomó 115 años para duplicar su población de 7% a 14% de población envejecida. En el caso de Canadá le tomó más o menos 65 años de edad. En el caso de la China, 27 años de edad. En el caso de Singapur, 18 años de edad. 18 años. En el caso de México van a ser 22, 23 años, más o menos. O sea, 24, pero por ahí andará la rapidez con que viene el cambio. Y obviamente, entretener 115 años para pensar qué es lo que voy a hacer, o tener 25 años para poner todas las estructuras en pie, para poder entonces responder a este cuidado de largo tiempo, las pensiones, los sistemas de seguridad de salud, de educación, la transformación del sector salud, esta conformación de una economía de cuidado. Eso no es tan fácil de hacerlo a tan corto plazo. Y aquí ven el ejemplo de México. Está en este momento apenas llegando a 7% de la población envejecida. Pero para 2040 ya habrá duplicado. O sea, 22, 23 años más o menos su rapidez en que duplica su población. No sabemos cuáles son realmente las consecuencias de largo plazo de las economías envejecientes. ¿Qué pasará con el crecimiento económico? Si veamos el caso de Japón, wow, Japón es la economía más envejecida en este momento y definitivamente le cuesta generar las tasas de crecimiento económico necesario para poder mantener una población cada vez más envejecida. Porque eso es el juego, ¿no? O sea, cómo se genera la productividad, la mayor capacidad para poder entonces atender también a una mayor cantidad de la población que va a estar necesitándolo. Se incrementará la desigualdad. Entre más tiempo que vivimos, más capacidad de poder ahorrar, de invertir o de no tener el capital a la mano y al llegar a una edad envejecida sin ningún capital. Otros van a tener mucho acumulado a lo largo del tiempo y otros que van a tener menos. O sea, la tendencia a la generación de mayor desigualdad, mucho mayor. Y ahí, políticas fiscales que van a tener que implementarse para poder tratar de mantener una mayor igualdad a nivel del mundo. Definitivamente un logro, definitivamente tiempo de celebrar. Increíble la cantidad de muertes que hemos podido evitar por estas mejoras en las condiciones sanitarias, de salud, etcétera, de condiciones de trabajo, de no tener niños trabajando, de tener mejores condiciones de vida. Pero, obviamente, enormes retos también. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en una situación en donde cada vez más habrá menos trabajadores para poder atender a una población cada vez más envejecida? ¿Cuáles son las estructuras que tenemos que estar generando? ¿Qué pasará con la cohesión social, la solidaridad intergeneracional, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible? ¿Cómo podemos medir esos efectos y cómo podemos modelar? Y eso es justamente lo que podemos hacer con las cuentas nacionales de transferencias. Y voy a ser muy rápido ahora porque yo sé que mi colega Pablo va a estar hablando un poco más sobre ello. Pero el proyecto de las cuentas nacionales de transferencias intergeneracionales mide la actividad económica por edad en países alrededor del mundo utilizando una metodología estándar. Y esas actividades incluyen los consumos de bienes y servicios, ingresos por trabajo, ingresos financieros por inversiones y ahorros, y impuestos y transferencias. En conjunto, definen por edad la economía generacional y se puede adaptar para medir también las diferencias de género o por estrato socioeconómico. Obviamente, la persona que hizo este gráfico es el que está detrás de las cuentas nacionales de transferencia porque considera que es el gráfico más importante del mundo. Obviamente hay que bueno, depende, hay que cuestionarlo, pero sí es muy importante. Aquí se ve cómo a lo largo de la vida, en principio una persona hipotética, estaría consumiendo más cuando es joven, línea roja,
y están produciendo casi nada. Y al llegar al final de su edad productiva, empieza a tener menos ingresos y tener un consumo mayor. Y obviamente a nivel de la sociedad uno tiene que ver cómo este área donde se genera el surplus, el exceso, no el exceso, pero digamos el excedente, cómo se puede compensar con los tiempos en donde va a necesitar que añadir. Su tiempo terminó. Ok, eso está bastante directo, ¿eh? Pero bueno, ustedes tienen más o menos la idea. ¿Que me permiten hacerlo lo más rápido para llegar al final de la presentación? Obviamente, en el caso de una población estable, simplemente se hace la comparación entre lo que es el área del excedente frente al déficit. Pero obviamente en una población todavía bastante joven, hay mucho más población en edades jóvenes, menos en las edades avanzadas, y por lo tanto se puede aguantar una población que está consumiendo mucho más que lo que está en su largo de su vida, digamos, generando de excedente. Pero eso vuelve a ser un problema cuando los nuevos cohortes empiezan a ser cada vez más envejecidas. Y ahí la necesidad de generar excedente por unas poblaciones, unas cohortes cada vez más reducidas, se vuelve mucho más importante. Y ahí las difíciles decisiones que se van a tener que tomar en términos de políticas fiscales para poder atender a esta población. Aquí tenemos el caso de un país todavía en un momento de gloria, China. Aumento de su ingreso a nivel urbano, a nivel rural, inversiones en la juventud que se hacen pagar por una mayor productividad en los años más jóvenes. Y lo que se ve aquí también, los niveles de consumo y la combinación, voy a hacer más rápido, la combinación da el déficit de ciclo de vida 2002-2007. En aquel entonces, gran excedente en el periodo de trabajo y suficiente como para poder compensar con los déficits en edades jóvenes y edades mayores. Pero eso está cambiando. La población china empieza a consumir más y ahorrar menos. Y por lo tanto está generando ya un problema en el sentido de que ahora las nuevas generaciones mucho más voluminosos no van a tener de repente los fondos necesarios para poder responder a sus necesidades. ¿Cómo logremos un envejecimiento equitativo y podemos aprovechar el dividendo de la longevidad? Es a través de políticas públicas que tienen que ver con la participación, la seguridad y la productividad. Maximizar la participación de la fuerza de trabajo, incluyendo la participación de la mujer, de los discapacitados y todo lo demás. Todo el mundo que puede estar generando producto, generar actividad productiva, tiene que cooperar. Seguridad económica, salud y física para la población mayor. Les voy a dejar estos slides para no continuar abusando del tiempo que me dieron. Productividad, hay que invertir en los trabajadores del futuro y del presente para elevar el valor agregado. Y de ahí, para poder responder al envejecimiento, hay que invertir en la juventud. En Europa, que lo están haciendo, como en República Dominicana, como en México. No hay otra respuesta. Una sociedad no puede ahorrar para el futuro, puede invertir para el futuro. Y la inversión se hace en capital humano, se hace en la capacidad de poder generar nuevas innovaciones, mejores eficiencias en la producción y obviamente también el consumo, promoviendo el desarrollo sostenible. Eso lo pueden leer. Definitivamente la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible brinda una buena base para poder atenderlo. No está muy específico en términos de su atención por edad, pero ahí está también obviamente el plan de acción de la Conferencia de Madrid de 2002,
que ofrece toda una gama de medidas. Y más importante, yo diría, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que tiene un capítulo específico y que da 15 medidas prioritarias para todos los gobiernos para poder atender este fenómeno del envejecimiento. Y espero que vamos a poder contar con República Dominicana para poder atender eso. Yo obviamente he dado una presentación un poco global. Ahora le va a tocar a mi colega para aterrizar en lo regional y más allá, Gloria, que va a estar hablando de la República Dominicana. Muchísimas gracias.